Bien, en esta presentación vamos a ver la dinámica de los sistemas de segundo orden. En la presentación anterior, que vimos la dinámica de los sistemas de primer orden, vimos que estos sistemas estaban representados por una ecuación diferencial de primer orden, es decir, con la derivada mayor es la primera, ¿sí? Y en este caso vamos a tener una derivada, un término constante por la derivada segunda, más otra constante a1 por la derivada primera, más a0 por i, igual a x, donde x sería la entrada al sensor, es decir, la magnitud a medir o controlar, y x es la salida o respuesta. Perdón, y es la salida o respuesta. Una cosa que se aclaró en la presentación anterior es que, bueno, para los casos que nosotros vamos a ver, de la forma que lo vamos a estudiar, el x sería nuestra entrada. Es decir, el X va a ser un escalón, una entrada escalón, una rampa, una sinusoide. Pero digamos, del punto de vista llevado a la realidad, X sería la magnitud que queremos medir e Y sería lo que obtenemos de un sensor, es decir, la medida, ¿sí? Y es lo que da el sensor, que es lo que se aproxima a la magnitud que queremos medir. Pero lo que vamos a tener en un estudio, digamos, de un ensayo de laboratorio, sería ahí, y en base a eso vamos a tener el valor de lo que queremos medir, que sería x. Pero para nuestros análisis siempre vamos a tomar x como la entrada, y teóricamente va a ser una entrada tipo. En la mayoría de los casos va a ser la entrada escalón. Y bueno, entonces teníamos tres coeficientes, a0, a1 y a2, que multiplican ahí la derivada primera y la derivada segunda. Y en realidad vamos a hacer un cambio de variables, y en vez de estos tres coeficientes vamos a tomar otros tres, que son k, omega n y zeta, porque vamos a ver que representando la ecuación diferencial de esta forma, va a tener, vamos a poder representar mejor físicamente estas soluciones. Entonces los términos son K, que depende de A0, 1 sobre A0, que es la sensibilidad estática, la frecuencia natural o propia del sensor, que es omega n, que se calcula con A0 sobre la raíz de A0 dividido a 2, a sub 0, dividido a sub 2. Y luego la razón de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento, zeta, que es a sub 1 dividido 2 por la raíz de a sub 0 por a sub 2. Bien, entonces haciendo el cambio de variables según cómo se definieron zeta, omega n y k, nos va a quedar la expresión que se ve en 2, dependiendo de omega n, zeta y k. ¿Sí? Ese cambio de variables es según se indica ahí, pero bueno, se puede hacer como ejercicio también. Luego lo que vamos a ver ahora es la respuesta de estos sistemas de segundo orden a una entrada tipo del estilo escalón unitario. En la tabla adjunta se van a ver, de la siguiente diapositiva, se van a ver las respuestas de I y sobre K, ¿tá? Y van a ser las soluciones de la ecuación diferencial que está en 2. Bien, entonces tenemos en el cuadro, dependiendo del parámetro zeta, cómo es la respuesta al escalón para este sistema de segundo orden. Entonces lo que tenemos a la derecha sería el I. Bueno, I sobre K. Así se puede comparar con las unidades similares a las de la entrada, o sea, a X, ¿no? O sea, X en definitiva vale
0 para valores de t menor que 0 y 1 para valores mayor o igual que 1. Entonces es la manera de poder comparar con ese 1, digamos. ¿No? Entonces, bueno, lo que se puede observar es que la salida del sensor, o sea, el I, cambia según el valor de la razón de amortiguamiento, seda, si es menor que 1, o sea, si está entre 0 y 1, si es igual a 1 o si es mayor que 1. Y en los tres casos se ve que hay dos términos, uno permanente o estable y otro transitorio, que digamos, a medida que pasa el tiempo va decreciendo según la exponencial negativa. Esto también pasaba en los sistemas de primer orden, una parte permanente y otra parte transitoria. Bueno, entonces tenemos que cuando t tiende a infinito, la salida tiende a la unidad, pues la parte exponencial negativa se va a cero, o sea que, digamos, I de t es igual a la entrada. Por lo tanto, no hay error dinámico. Entonces, analizando según el valor de seda, si seda es menor que 1, se dice que el sensor es subamortiguado y la salida se aproxima al valor final con oscilaciones, debido a la parte sinusoidal, y toma valores mayores y luego menores que 1. Esto es porque el seno tiene valores positivos y negativos. Si seda es mayor que 1, el sensor es sobreamortiguado, la salida tiende al valor final siempre desde un mismo lado. No se pasa del 1 y vuelve, sino que siempre se aproxima al 1 desde el mismo lugar. Y C igual que 1 si dice que hay amortiguamiento crítico, sería el límite, digamos, entre un tipo de solución y otra. Bueno, en la gráfica siguiente se van a ver representadas las gráficas según seda. No hay que confundir el concepto, digamos, de sobreamortiguado. En algún caso, eh, alguien puede pensar que sobreamortiguado quiere decir que son muchas oscilaciones y no, en realidad es al revés. El sobreamortiguado es cuando no hay oscilaciones. Es como se puede pensar, por ejemplo, un resorte, con una masa digamos que se estira el resorte y se suelta la masa, y está en un medio viscoso. Entonces, digamos, si es muy amortiguado, el medio viscoso es, digamos, es muy espeso, digamos, y entonces las oscilaciones van a ser menores, y si el rozamiento, digamos, del medio es muy bajo, entonces las oscilaciones van a ser mayores, ¿no? Entonces en la gráfica se ve el subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, según lo que se explicó en la diapositiva anterior. Bien, en la siguiente diapositiva, en la que viene después de esta, se va a ver el efecto de seda para el caso subamortiguado. Pasa que cuanto menor es la amortiguación, mayores son las oscilaciones, ¿no? Lo que se explicó anteriormente. Y bueno, en esta gráfica se va a ver en las abscisas omega n por t y en las ordenadas I sobre k. Es decir, básicamente la salida en contra del tiempo. Entonces, para un caso particular, la curva seda igual 0,1, se indican ciertos parámetros típicos de la respuesta de un sistema de segundo orden, que lo vamos a analizar un poquito más adelante en esta presentación. MP es el sobrepaso o rebasamiento, el overshoot. TR el tiempo de elevación, el tiempo de rise, digamos, desde el 10 hasta el 90%, o bueno, puede ser del 0 al 90% también, o de 0 al 100%, y T es el tiempo de asentamiento.
Bien, entonces se ve en la gráfica cómo varía la respuesta según vaya variando seda. Se ve que cuanto más chiquito hay más oscilaciones y a medida que el valor se va aproximando a uno, las oscilaciones van desapareciendo. Entonces se ve el overshoot, el MP, ¿ah? Sería lo que se sobrepasa del valor final. El valor final en este caso es uno. Entonces el MP es la diferencia entre esa amplitud máxima, digamos, y 1. ¿No? Luego tenemos el TP, que es el tiempo de pico, o sea, el tiempo en que se llega a ese MP. TR, el tiempo de levantamiento. Y TS, el tiempo de asentamiento. Bueno, entonces, en cuanto a la respuesta transitoria, para estos sistemas de segundo orden se especifican estos parámetros que, bueno, que son los que definen la respuesta para el escalón unitario. ¿Tá? Entonces ellos son TR, TP, TS. ¿Tá? Y bueno, ahí están un poco las definiciones que estuvimos viendo. ¿Tá? Y bueno, el tiempo, por ejemplo, el tiempo de asentamiento sería un tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final, ¿tá? Que en general es pequeño, es el 5% o el 2%, pero yo me aseguro que luego de ese tiempo TS, la respuesta va a estar en ese rango, ¿tá? Muy próximo al valor final. ¿Tá? Teóricamente nunca llega al valor final, ¿no? Porque las oscilaciones siempre están, por más de que se vayan achicando. Entonces a mí lo que me interesa es decir, bueno, a partir de este momento la respuesta es parecida al valor final en un 2%. Bueno, está, entonces me quedo con eso. Bien, entonces vamos a ver un poco estos parámetros que definen la respuesta transitoria a un sistema de segundo orden. Desde el punto de vista cuantitativo, cómo podemos hacer para hallar esos valores. Bien, entonces el TR, el tiempo de crecimiento, en este caso lo vamos a calcular directamente el tiempo desde cero hasta el que se llega por primera vez al valor final, o sea, a uno. Bien, entonces, bueno, ¿cómo procedemos para calcular esto? Bueno, tenemos la respuesta del sistema. Esta, digamos, representación, si se ve la diapositiva que por primera vez mostraba el resultado, digamos, de las soluciones para los distintos valores de seda, se ve que tiene esta misma representación con la diferencia de que el desfasaje estaba representado como el seno de un ángulo. ¿Tá? Acá está representada de esa forma como tangente menos 1 de raíz de 1 menos seda cuadrado sobre seda. Pero básicamente es lo mismo, solamente está representado distinto. Em, bueno, a este ángulo de desfasaje le podemos llamar beta, ¿sí? Entonces, yo quisiera hallar el valor de TR, o sea, el tiempo en que llega por primera vez al valor, o sea, el tiempo en que la respuesta cruza por primera vez al valor 1. ¿Tá? Entonces, pongo la condición que I de TR sea igual a 1. ¿Eso qué significa? Que el término que está multiplicando por la exponencial negativa tiene que ser 0. ¿Tá? Y ese término es la exponencial negativa dividido raíz de 1 menos c cuadrado por el seno de omega de t más beta. Entonces, para que eso sea 0, lo de adentro del seno debería ser 0 en principio, ¿sí? O múltiplo de npi. Pero bueno,
como la función, digamos, pasa muchas veces por el 1, vamos a suponer que en principio ese valor es 0. ¿Ah? Es la primera vez que, eh, digamos, la primera oscilación. ¿Tá? Entonces pongo que el primer valor es seno de omega de t más beta, ¿tá? Eso es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal, como dijimos que lo de adentro es 0, entonces tenemos que, ahí podemos despejar un valor de TR, ¿sí? Y bien, hay una definición que es omega d es igual a omega n por raíz de 1 menos c al cuadrado, ¿tá? Y sigma es seda por omega n, entonces nos queda el resultado que tr es igual a 1 sobre omega d por la tangente menos 1 de omega d dividido menos sigma. ¿Por qué menos? Porque digamos, teníamos la tangente negativa, al igualar a 0, la tangente pasa con signo negativo, entonces la tangente tiene la propiedad de, entre comillas, pasar para adentro el signo. Y bueno, y poniéndolo gráficamente, como se ve en la imagen, nos quedaría que esa tangente menos 1 eh, de omega d sobre menos sigma, gráficamente se puede ver que corresponde al ángulo pi menos beta, por lo que se ve en la representación gráfica. Es decir, el ángulo, la tangente de pi menos beta, ¿sí? De ese ángulo pi menos beta es justamente omega d sobre menos sigma. ¿Ah? Entonces la fórmula que tenemos de calcular TR es pi menos beta sobre omega d. Bien, entonces en la parte anterior se vio el tiempo de levantamiento. Ahora veremos el tiempo de pico, ¿tá? El tiempo del sobreimpulso. Bien, como es un punto máximo, digamos, de la gráfica, entonces podemos hallarlo haciendo la derivada de la función igualándola a 0. Entonces, bien, ¿cómo procedemos acá a esas cuentas que aparecen ahí? La idea no es necesario, digamos, plantear, hacer todo esto, pero si se quiere hacer como ejercicio, ¿tá? Tenemos nuestra función I de t, como la vimos en la diapositiva anterior, I de t igual a e a la menos c da omega nt sobre raíz de 1 menos c al cuadrado por el seno de omega de t más un ángulo beta, ¿tá? Que es igual a la tangente menos 1 de la raíz de 1 menos c al cuadrado sobre c. Entonces ahí tenemos, la función en definitiva es un producto, ¿tá? Entonces si se quiere resolver hay que aplicar la derivada del producto, ¿sí? Bueno, la derivada del producto, o sea, la derivada de un factor a por 1b es la derivada de a por b más la derivada de b por a. Y luego, así como tip, digamos, para resolverlo, tenemos que usar que el seno de alfa más beta, es decir, el seno, nosotros tenemos dentro del seno tenemos omega de t más beta, y entonces tenemos el seno de una suma. Tenemos que aplicar que el seno de alfa más beta, perdón, el seno de a más b, sería el seno de a por el coseno de b más el seno de b por el coseno de a. Bien, entonces aplicando todo eso, se llega a que básicamente el seno, lo que dice ahí en la diapositiva, que el seno de omega d por tp es igual a 0. Eso tiene varias soluciones, pero como se corresponde el primer pico, el sobreimpulso sería el primer máximo,
entonces se toma que omega de TP es igual a pi, por lo que el tiempo del sobreimpulso es pi sobre omega d. Bien, entonces ya tenemos el TP, el tiempo de pico. Entonces ahora si evaluamos la función en TP, podemos hallar el MP. ¿Tá? El MP, como dijimos, es lo que, digamos, el valor que queda por encima del valor final, o sea, de 1. Entonces el MP va a ser I menos 1. ¿Tá? Entonces, bueno, lo que queda se evalúa en T igual a pi sobre omega d. Y, y bueno, también se vuelve a usar el seno de la suma. ¿Tá? No está mostrado acá, no están todas las cuentas hechas, pero si se quiere hacer, eh, bueno, se puede aplicar eso, que el seno de la suma es el seno de A más B es igual al seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Y por otro lado, para hallar el seno y el coseno del ángulo beta del desfasaje, digamos, eh, a veces sirve verlo gráficamente, que es beta, ¿ah? Y ahí es fácil de sacar el seno y el coseno. Gráficamente como se vio en las presentaciones anteriores. Y bueno, se llega a ese valor, MP es igual a E a la menos seda sobre raíz de 1 menos C cuadrado, todo eso por pi. Ese sería el valor de MP. Y bueno, si la señal es no unitaria, es decir, si en vez de ser 1 el valor final es A, entonces, bueno, queda multiplicado por A, obviamente. Bien, y luego nos queda el tiempo de asentamiento, ver cómo se halla. Como dijimos, el tiempo de asentamiento es el tiempo eh, después de, digamos, de ese tiempo, luego de ese tiempo de asentamiento, el valor de la respuesta queda dentro de un rango del valor final. Bien. Ese tiempo de asentamiento va a ser proporcional, ¿tá? A un valor que podemos asignarle como constante de tiempo que esté igual a 1 sobre z omega n. Y, y bueno, dependiendo de cómo sea cómo definamos el tiempo de asentamiento, si es al 0, si es al 2% o al 5% del valor final, va a depender cómo se calcula. Por ejemplo, si tomamos que es el 2%, entonces TS va a ser 4 sobre z omega n. ¿Tá? Ese cálculo eh, se va a ver en un ejercicio cómo se halla un poco más adelante. Bueno, entonces vimos la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. Ahora vamos a ver la respuesta de un sensor de segundo orden a una entrada del tipo sinusoidal. Bien, cuando estudiamos el efecto de una entrada de este tipo, de frecuencia variable, se dice que es la respuesta en frecuencia del sensor, es decir, le aplicamos a la entrada señales sinusoidales de distinta frecuencia y bueno, y cómo responde es la respuesta en frecuencia. Bueno, es decir, si nuestra x es un a seno de omega t, entonces la expresión de i está dada por esa expresión que está indicada ahí, con un ángulo tita de desfasaje, ¿tá? Que depende de omega sobre omega n y de seda. Bien, entonces la respuesta a la señal sinusoidal, la amplitud de esta señal sería K por A, ¿sí? Dividido un término que depende de omega sobre omega n y de seda, o sea, del cociente omega sobre omega n y de seda. ¿Tá? Omega n, obviamente que es la frecuencia propia del sensor.
¿sí? Un parámetro, digamos, constructivo del instrumento, del sistema. Eh, Algo que hay que tener en cuenta, como para visualizar esto, es que bueno, que cuando cuando entra una señal sinusoidal al sistema, la salida también es una señal sinusoidal, ¿sí? Pero tiene una amplitud distinta y está corrida en el tiempo. Es decir, si graficáramos el A seno de omega t y eh, esta respuesta y la respuesta del sistema, bien, entonces veríamos que es una señal con distinta amplitud y desfasada en el tiempo, bien, pero sigue siendo una señal sinusoidal. ¿Tá? Bien, entonces en la próxima diapositiva se ven gráficas donde las abscisas se grafica el omega sobre omega n y en las ordenadas se grafica I sobre K por A. Bien, y ambas escalas son logarítmicas. Y se hace variar el parámetro seda entre 0,01 y 10, por lo cual se van a ver una familia de curvas. Bien, entonces analizando un poco el comportamiento de la función de salida, según la gráfica que se determinó, se ve que cuando omega es igual a omega n y z es igual a 0, el denominador se anula y aparece una asíntota vertical en omega n, en omega sobre omega n igual a 1. ¿Sí? Es decir, si se ve en la diapositiva anterior, esa condición hace que el denominador sea 0. Por lo tanto, la función valdría infinito. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos un pico. Pero como seda nunca es 0, lo que se observa son picos, ¿tá? Que los denominamos resonancia. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos una entrada sinusoidal a un sistema y la frecuencia de esa entrada es igual a la frecuencia natural, muchas veces se produce el fenómeno de resonancia. Y si seda es muy pequeño, o sea, el amortiguamiento es muy pequeño, hay poco fricción, poco rozamiento, entonces digamos, se puede producir un pico muy importante. Bien, entonces observando la gráfica anterior, ¿en qué zona deberíamos trabajar? Y bueno, deberíamos trabajar en la zona donde nos aproximamos más al valor final. En este caso sería 1, porque nosotros graficamos I sobre K por A. Entonces la zona que nos conviene trabajar sería, eh, o sea, el valor óptimo sería para z da igual 0,707 y permite llegar a valores de omega sobre omega n aproximadamente de 0,6. Es decir, si ustedes ven la gráfica donde z es igual a 0,707 y para valores menores de 0,6 de omega sobre omega n, esa zona es prácticamente de ganancia, una recta de ganancia 1, que es donde interesaría trabajar. Luego esta gráfica es simplemente la misma representación, también con distintos valores de seda en una escala logarítmica. Y acá se ve, se representa el ángulo de fase, que también es, como dijimos, es función de omega sobre omega n y está parametrizado según seda.